bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Ah, bueno, vamos a ver, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Hay algunas cosillas, bueno, lo vi ayer, que dije, en fin, ¿qué es esto? Esta gente de Wargaming, la verdad es que no termino muy bien de entender por qué siempre está intentando pegarse un tiro en un pie. No lo entiendo. Pero oye, ¿qué queréis que os diga? Es su empresa, ellos sabrán, son sus jugadores. Yo, como sabéis, dejé Wargaming desde la actualización 2.0, que no me pareció ni medio normal, la verdad. A ver, es mi opinión, y la opinión es como el culo. Todos tenemos una y cada una es diferente. A algunos les parecerá muy bien, otros no les parecerá tan bien. Y hay mucha gente que no le pareció bien y lo dejaron. Dejaron el juego. Unos se fueron a War Thunder, otros nos fuimos a Mirtankov, ya sabéis, los servidores rusos, que mantenían, pues digamos, la originalidad del juego. ¿Cómo era el juego al principio? Ah, a muchos nos gustó, a otros pues no tanto. En fin, esto es un poco disparidad de opiniones. ¿Eh? Y es normal, es normal. Muchos de los que se vinieron a Mirtanco, pues oye, dejaron de jugar a World of Tanks. Eso es así. Y se ve muy bien en las gráficas. Tú miras las gráficas de jugadores en los servidores y ves que cada día va cayendo más y más y más y más y cada día hay menos jugadores. Por ejemplo, pues mira, podemos ver aquí en World of Tanks Players Count que a mí me gusta mucho ver estas gráficas. Fijaros aquí que andábamos, cuando yo jugaba, por los 65.000, 70.000 jugadores, más o menos. Luego pegó un subidón cuando salió la actualización 2.0. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que esto iba a ser el wow. Y se quedó en la verdad. Vamos a ser sinceros. Eh, yo estuve en la actualización, en la prueba cerrada. Y lo dijimos, no, por este camino no, os estáis equivocando. Por este camino no. Sí, sí, lo sé, que hay gente que le gusta mucho jugar ahora a World of Tanks consolas o World of Tanks tablet en el ordenador, ¿vale? Escucha, si yo lo respeto, yo lo respeto. Pero para el público en general fue una gran decepción. Fue una gran decepción. Y una detrás de otra, que es lo que ha ido haciendo Wargaming, de decirlo de manera suave, ha ido cagándola una detrás de otra. Sí, vamos a ser sinceros. Y las gráficas demuestran lo que estoy diciendo. Después de la actualización, fueron cayendo los jugadores, sí, hubo un pico de 240.000 jugadores al mismo tiempo, cierto, y de ahí ya fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo. Subió un poquito en las Navidades, porque es evidente, en el evento de Navidad, pues sí, siempre se regalan muchas cosas, las cajas, tal, todo lo que tú quieras. Y ahí dio un pequeño, digamos, cierto alivio a la gente de Wargaming. Pero a partir de ahí ya todos son caídas y una detrás de otra y otra y otra y otra hasta llegar a unos 50.000 jugadores. Habrá picos de más. Yo os digo lo que me dicen estas estadísticas que por lo general están bastante bien hechas. Bastante bien hechas. De hecho, podéis verlo. Ahora mismo tiene que haber unos 41.000 jugadores. Vamos a refrescarlo. 48.000 jugadores, ¿vale? Eh, menos, un 5% menos digamos, en el ratio de la semana, pero por lo general, pues son caídas y caídas y más caídas. Y caídas,
espeluznantes. De hecho, fijaros, yo no sé cómo estarán ahora, porque ya os digo, no juego. Sí tengo compañeros que están en Mirtankov conmigo y sí, alguno juega, pero ya no es lo mismo. No son esas jornadas que te tirabas horas jugando, ya no es lo mismo, evidentemente. Pero si os dais cuenta, es que no hay más de 50.000 jugadores, 50, algunos picos de 54, 55, en fin. Pero veis que las métricas lo dicen bien claro. Son caídas y caídas y caídas. Am, ayer me saltó la noticia de que el emparejamiento en World of Tanks iba a cambiar. Dije, bueno, oye, algo están empezando a hacer bien. Claro, hasta que leí la noticia. Luego ya a partir de ahí dije, ¿otra vez? ¿Hacemos las cosas a medias y mal? No entiendo por qué esta gente no empieza a hacer las cosas bien. O bien porque el juego ya no les interesa, está ahí porque sí, les genera beneficios, cada vez menos, porque cada vez la gente juega menos, o simplemente tienen eso ahí, porque es su juego de cabecera, pero lo están abandonando en favor de otros proyectos que están haciendo. Llevo diciéndolo ya bastante tiempo, unos 2 años. De hecho, cuando yo dejé Wargaming, el que mandaba era Wargaming. Wargaming hacía algo y Mirtankov lo absorbía. Eh, Esto estamos hablando del año 2022. En el 2024, que fue cuando yo entré en Mirtankov, ya sabéis, los servidores rusos, Lesta, ya ahí empezaron a cambiar las cosas. Lesta adelantó por la izquierda a Wargaming, así, saludando, chao, Chochín. Y Wargaming se fue quedando atrás. Y durante 2 años realmente Wargaming no hizo nada. Y para nuestra desgracia, los jugadores que jugamos en Wargaming, Wargaming pasó de esto ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? a esto. ¡Adelante! Se nota la diferencia, ¿verdad? Luego empezó con la actualización 2.0. Lesta se destacó un poco en hacer las cosas medianamente bien, en arreglar los problemas que tenía el juego. Y 4 años después, Wargaming empieza a solucionar esos problemas que tiene el juego, como por ejemplo el emparejamiento. El emparejamiento es vomitivo en Wargaming. ¿eh? Vomitivo. No puede ser que tú vayas con un tier 6 y te enfrentes a tier 8. O sea, es que es absurdo. Es absurdo. Porque es que, vamos, no le rompen ni las orugas. Y si tienes un tier 11 contra tier 9, pues ya sabes, a palear focas. Porque es así. Ha sacado unos tier 11 excesivamente potentes, pero los tier 9 se te han quedado muy atrás. O sea, tienes un escalón muy grande. Del tier 9 al tier 11 hay un escalón demasiado grande. Cosa que no ha pasado en Lesta. Sí es cierto que hay carros que están pasadísimos, como el BZ70, que te mete un toñazo de 1200, 1400, que te están temblando las cachas 3 semanas. O sea, es brutal, pero hasta ahí. También es cierto que el emparejamiento es muy diferente en Mirtankov que en World of Time. Ahora, en esta noticia he dicho, bueno, oye, pues puede que haya un poco de... puede haber una cierta salvación para el emparejamiento en Wargaming.
Pero bueno, eso fue hasta que leí la noticia. Fijaros, el emparejamiento es uno de los sistemas claves de World of Tanks. Bien, si es clave, ¿por qué no lo arreglas? Define la experiencia del jugador. Ojo, cuando funciona como debe, la composición de equipos está equilibrada. Vamos a ver, ¿cómo puedes decir cuando funciona como debe? O sea, tú no controlas el emparejador, no controlas cómo hace los cambios, no, cuando funciona como debe. Bueno, alguna vez, algún día, en una partida, más o menos lo equilibró. Tío, o sea, me dices que esto hace lo que le da la gana. Tú no lo controlas, tú pasas del tema, porque a ti te da igual. Yo lo flipo, lo flipo. Y lo flipo más que encima te lo ponen. No, cuando funciona como debe. Tú tienes que saber cómo funciona y tú tienes que hacer que eso funcione. A ver, en nosotros, en Mirtankov, el 95% de las partidas son más menos un tier. Y se agradece, ¿eh? Claro, yo salgo con un tier 7 y de vez en cuando, pues oye, le sacudo un tier 8. Claro. Otras veces hago un 0. Pero bueno, oye, son cosas que pasan. O sales con un tier 10 y te salen tier 11. Claro, 4 o 5 tier 11, más o menos un poco equilibrado. También os digo, en el tercer y cuarto trimestre, se van a hacer más cambios en el emparejamiento, en el emparejador, en Mirtanco, para, digamos, darle una vueltecita de tuerca más y que sean más cómodas las partidas. Eso ya hablaremos en otro vídeo. Aquí, digamos que están haciendo experimentos. A ver qué. Cambios al emparejamiento. Implementación inminente. Bueno, tras las pruebas que comenzaron con la actualización 2.2.1, hemos preparado varias modificaciones al emparejamiento con el fin de lanzarlas en la actualización 2.3. Vale, vale, bien, perfecto. Reducción de batallas con dos niveles de diferencia para niveles 7, 8 y 9. ¿Y el resto? ¿Por qué para esos tres niveles? ¿Qué pasa? ¿Que los demás jugadores no tienen derecho a tener un buen emparejamiento? Al contrario, nosotros tenemos el, el emparejamiento más menos un tier en todos los niveles. En todos. Desde el tier 1 hasta el tier 11. Aquí solamente se han centrado en tier 7, 8 y 9. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que más se usa. Bueno, lo que más se usa, ¿sabes? Sí que siempre han sido tier 8, que es lo que más juega la gente. Sí, cuando salió la actualización, los que se quedaron jugando jugaron más con tier 10 para sacar experiencia libre y poder sacarse los tier 11. Aquí simplemente se ha centrado tier 7, 8 y 9. Me parece quedarse muy corto. ¿Qué pasa? Si voy con un tier 5 y me voy a enfrentar a un tier 7, pues bueno, los cojones. O sea, no, 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 porque no voy a hacer nada. O sea, voy a tener una penetración de 90 milímetros cuando cualquier tier 8 o cualquier tier 7 tiene más blindaje, con lo cual no le voy a hacer nada. A partir de la actualización 2.3, la probabilidad disminuirá del 12 al 5% para los vehículos tier 7. Del 16 al 7% para los de nivel 8. Y del 18 al 5% para los de nivel 9. Vamos a ver, ¿y por qué no dejas a todo el mundo con el mismo porcentaje? ¿Hazlo para todos igual? No andes... Para estos sí, para estos no. Para estos un poquito más, estos un poquito menos. ¿Qué estupidez es esa? O sea, sinceramente, no entiendo el, el por qué hay tanta disparidad de un tier a otro. Sinceramente, sinceramente. En fin, ellos sabrán. Pero creo que vuelven a quedarse muy cortos, muy cortos, como siempre.
Máximo de 2 ABBs por equipo. Sí, bueno, nosotros esto lo tenemos ya hace un año y pico. Equilibrio de pelotones por nivel. A veces los pelotones se emparejan contra otros de un nivel distinto, lo que da lugar a configuraciones de batalla desiguales. El emparejamiento actualizado prioriza enfrentar a pelotones del mismo nivel para que las configuraciones sean más equilibradas. A partir de la actualización 2.3, alrededor de un 90% de las batallas con vehículos de nivel 8 a 9 contarán con pelotones emparejados por nivel. Vale, esto al final lo que va a hacer es retrasar la entrada en las partidas. A ver, nosotros hay veces que tardamos bastante en entrar a una partida, te estoy hablando un minuto, minuto y medio, por el equilibrio de los emparejamientos que hace, por tier y por rol de los equipos. Sí, es verdad que hay veces que tardamos más, pero suele estar bastante más equilibrado. Eso sí es cierto. Ah, bueno, a ver, esto, lo de las infografías es, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo hago de cualquier manera y te lo pongo para que tú veas que va a estar mucho más guapo. Bueno, menos batallas que no sean de 15 por 15. Fuera de los horarios populares del servidor, por ejemplo, a altas horas de la noche, ojito con las altas horas de la noche, mm, las batallas pueden encontrar con equipos de menos de 15 jugadores. El emparejamiento mejorado hará que esto sea menos probable. Por lo que el formato previsto de 15 por 15 se mantendrá en la mayoría de los casos. Y podréis disfrutar al máximo de las batallas, sin aumento significativo en el tiempo de espera. ¡Ja! ¿Te lo crees? Ni alto vodka, nene. A ver, sí es cierto que nosotros tenemos batallas, tier bajos sobre todo, que a lo mejor pues te salen 8 contra 8. Y si no encuentras jugadores para esa partida, lo que hace es que te mete bot. ¿Hay veces que está bien? Sí. ¿Hay veces que es un truño? Sí. También es verdad. También es verdad. O sea, vamos a decir lo bueno y lo malo, lo vamos a decir todo. Muchas veces te encuentras con que tu pelotón, tu equipo de 7, de 8 jugadores, dos son jugadores, no personas, jugadores, y el resto son bot. ¿Qué pasa? Pues que lo ves dando vueltas, para arriba, para abajo, no saben dónde ir. Ahora me doy una vueltecita, ahora me tiro para atrás, ahora me hago una pose para un selfie. En fin, lo normal. Sí, esto pasa mucho. Mm, ¿Para qué se aprovechan estas partidas? Bueno, pues muchos jugadores aprovechan estas partidas para subir sus estadísticas. Tú te metes en partidas tier 4, por ejemplo, con un buen carro, te cargas al jugador, lo que es el jugador, y luego los bots, en fin, te los vas a ir cepillando uno a uno. En el caso de que te destruyan como tú has sido el último humano, perdón, Dios, lo que he dicho. Uf, madre mía. El último jugador, porque hay jugadores no humanos, hay mucho cabestro, mucho borrico, hay mucho de todo. Te da la partida por ganada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que destruyes carros, haces impactos y encima ganas partidas. Sí, estas partidas las usan muchos jugadores para subir estadísticas, cierto. Y es lo que siempre ha pasado también en Wargaming. Esto me da a mí que se va a tardar mucho más en entrar en las partidas. Porque si tienes que conseguir 10 jugadores contra 10 jugadores, hay veces que no encajan bien. Y no te puede meter cualquier cosa. Cambios en el emparejamiento de novedades. La próxima tanda de cambios, cuyas pruebas comenzarán con la actualización 2.3, o sea que esto ya es a mayores, o sea que esto ya es para otro día. Garantiza que la mejora de la experiencia del jugador continúe. También introducirá modificaciones técnicas necesarias para mejorar el emparejamiento a largo plazo. Bueno, sus roles de carro ligero. Estos son los tocapelotas, que es que yo los tengo atravesados. Los carros ligeros son vehículos versátiles, sí.
pero algunos son mejores para el reconocimiento y otros para causar daños y otros para tocar las narices. Dado que este tipo de vehículos es muy importante para todo el equipo, es esencial emparejar carros ligeros que entre sí del modo más adecuado. Ahora, los carros ligeros con diferentes roles pueden, pueden enfrentarse entre sí, lo que genera dinámicas desiguales de detección y reconocimiento. A ver, nosotros, por ejemplo, por lo general, si te salen dos EBR en tu equipo, en el otro salen dos EBR. O un EBR y yo qué sé, un GESOR. Algo que esté más o menos equilibrado. El problema es que el EBR ya está desequilibrado de nacimiento. Sí. La próxima fase de pruebas introducirá subroles para carros ligeros. El emparejamiento distinguirá entre los carros ligeros enfocados a la detección y los que causan daños y los versátiles, lo que garantiza emparejamientos de equipos más justos. A ver, si tienes un EBR hace daño y además pinta. ¿En qué subcategoría lo pones? ¿En pintar o en hacer daño? Porque si yo lo pongo en pintar, digamos que mi subcategoría ya no voy a salir con otros carros que hagan daño, o sea, que van a pintar. Es pintar contra pintar, para que esté equilibrado. Bueno, yo por ejemplo, para pintar uso el Spider, británico, ligero, que creo que de altura tiene un palmo o cosas así, o sea, es una barbaridad, más bajito que un coche. Y pinta muy bien, y tiene una ocultación brutal. El daño, pero hace daño. Cargador de dos disparos, 300 y pico por daño, ¿vale? Muy parecido a un EBR. Pero ese carro está hecho para pintar. Entonces, en el otro lado voy a tener otro carro para pintar. O sea, vas a tener un enfrentamiento entre carros que pinten o carros que hagan pupa. Habrá gente que le parezca bien y habrá gente que le parezca no tan bien. Bueno, máximo de dos ligeros por equipo. Ah, sí, yo creo que nosotros tenemos dos o tres, sí, una cosa así. Sí, y hay veces que se desequilibra muchísimo la partida, muchísimo, porque hay gente que con los EBR te hacen auténticas virguerías, ¿eh? Y hay otros, pues, que no saben, como yo. Yo con carro ligero soy un negado absoluto y simplemente pues uso estos carros para pintar. A veces te sale una buena partida, claro. Hombre, cuando se alinean los astros o cuando te las preparas. Yo he visto vídeos por ahí que dices, vamos a ver, ¿cómo puede ser que le hayas metido 4 tiros a ese y ni tan siquiera haya hecho nada por ocultarse, por girar la torreta a ver quién me dispara? O sea, has hecho un tiro al pato. Ya está. Sí, eso se ve mucho. Yo veo muchos vídeos de esta gente que parece que se han preparado las partidas. O sea, me estoy con unos colegas y otros, otros colegas y que tengo que hacer una partida de 15.000 de daño. Y tira para adelante. Es que eso es lo que parece muchas veces, sinceramente. Mejoras en el sistema central del emparejamiento. Además de los cambios orientados a la comunidad, seguimos trabajando con el núcleo de la tecnología de emparejamiento. Si bien estas mejoras son menos visibles para los jugadores, son cruciales para el desarrollo a largo plazo del sistema. Actualización del núcleo de emparejamiento mejorará la flexibilidad del sistema y ayudará a crear composiciones de batalla más consistentes y nos permitirán ampliar y perfeccionar las reglas de forma más rápida y eficiente. En fin, yo creo que aquí Wall of Time se ha quedado corto, muy corto, y simplemente se ha centrado en 3 tiers.
7, 8 y 9. Y creo que es un error. Ah, creo que es un error. En fin, para gustos los colores y para colores los del arco iris. Ya, cada uno que piense lo que quiera. Luego, emparejada a esta noticia, venía ya el Wall of Time Hit. Las vueltas que van a dar con este truño y siguen, y siguen, y no escuchan, y no escuchan, y van a lo suyo. Wall of Time Hit, yo estuve en las pruebas beta, hice las dos pruebas beta, la 1 y la 2. Directamente no me gustó porque no tiene nada que ver con Wall of Time. Le ponen el nombre Wall of Time Hit para llamar tu atención, pero esto no es Wall of Time ni mucho menos. Sigo diciendo que es mi opinión. Pero oye, cada uno que diga lo que le dé la gana. Esto es más un Rainbow Six, un shot 'em up. Sí, un shot 'em up en tercera persona usando tanques. No, no, no. Cuando nosotros hicimos las pruebas, esto era Cool War 2.0. De hecho, en nuestro clan hay gente que estaba en las pruebas alfa, contratados, ¿sabes? Oye, te hacemos, y luego te damos una cuenta super, hiper, mega chuli guay. Estaban contratados. ¿eh? Y dijeron lo mismo, que esto era un truño, que esto no tiene nada que ver, que esto es otra cosa, que esto no es Wall of Time. Bueno, pues RQR, esta gente sigue pegándose tiros en los pies. ¿Por qué? Porque quieren hacer otra cosa, quieren hacer más cosas y que no les encasillen en Wall of Time. Y para eso le pones el mismo nombre, Wall of Time Hit. A ver, señores de Wargaming, tenéis un juego bandera, que es Wall of Time. Lo habéis abandonado durante mucho tiempo, habéis metido parches que no valían para nada. No escucháis a los jugadores. No escucháis a los jugadores. Hacéis las cosas porque os da la gana. Lo entiendo. Es tu empresa, es tu juego y esto es lo que hay. ¿no? Estos son lentejas. Si quieres las comes y si no las dejas. Bueno, pues así está pasando, que mucha gente lo está dejando. ¿Que va a haber gente que se va a meter en hit? Desde luego hay gente que está entrando en hit, están jugando. Pero esto es un juego más bien para echar un rato y ya está. No es para tirarte horas porque acabas desquiciado de los nervios. O sea, ya lo veis el trailer que es... No, esto no es para tirarse... por Dios, menos mal. Para tirarse toda una jornada echando unas partidas, no porque acabas destrozado de los nervios. Ya se dijo, se habló, no hicieron nada. Para la siguiente prueba hicieron cambios. A ver, han cambiado cosas que no tenían que haber cambiado y no han cambiado cosas que sí tenían que haber cambiado. O sea, es absurdo. Es absurdo. Bueno, pues siguen en las mismas. La dinámica de Wargaming es mi empresa, es mi juego. Si quieres, juegas y si no, te buscas otro. No entiendes Wargaming, no entiendes que los que más saben de esto son tus propios jugadores. Porque muchos ponen el alma y el corazón en el juego. Otros simplemente ponen chetos. Pero están ahí. Y quieren que el juego sea lo mejor posible. Y tú simplemente les pones zancadillas, haces lo que te da la gana y pasas de los jugadores. Y eso es un gran error. Ese problema no le tenemos en Mir Tankov. Porque además constantemente te están haciendo encuestas. Las cosas que van a salir las dejan a votación de la gente. Escuchan a los jugadores y vosotros seguís en lo mismo.
vais en caída libre por vuestra propia cabezonería. Pues vosotros veréis, pero creo que os estáis equivocando otra vez. Haya penas, haya penas. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, alguno le haya abierto un poquito más los ojos. Si alguien de Wargaming lo está viendo, que me extraña. Nah, esto es un canal para gente inteligente. Gente inteligente. No es para los de Wargaming. O sea, los de la empresa. Este canal es para jugadores inteligentes. Ya sea de Wargaming, ya sea de Mirtankov. Alguno dirá, dijiste que no ibas a hacer vídeos. No, 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 cuidado. He hecho una pequeña comparativa entre lo que vais a tener ahora y lo que tenemos nosotros de hace casi 2 años. Ahora se ha dado cuenta Wargaming de que, ostras, oye, ¿y si cambiamos esto? Vale, ¿verdad? Pues sí. Avance spoiler. Esto lo digo para los que ven mis vídeos hasta el final. Vamos a tener un nuevo modo de juego. Sí. ¿Todavía no se sabe mucho? No. No, eso está escondido debajo de la alfombra. Pero vamos a tener un nuevo modo de juego. De hecho, hace un par de meses os puse un anuncio que necesitaban programadores senior para un nuevo modo de juego. Y sí, algo ya se está viendo, algo se está hablando, algo se está diciendo. Sí, vamos a tener un nuevo modo de juego. En fin, para esos jugadores inteligentes que me ven, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.